Siempre pensé que lo peor que me podía pasar era decepcionar a mi familia, pero me equivoqué. Lo peor fue darme cuenta de que ellos mismos eran unos hipócritas, y que todo lo que tanto me criticaban, en realidad, lo hacían a escondidas. Soy Marco, tengo 28 años, y desde que era niño crecí sintiendo que no era suficiente. Mi hermana mayor era la brillante, la que se graduó con honores, la que se casó con un tipo con dinero y tuvo hijos perfectos. Mi hermano menor era el deportista, el orgullo de mi papá. ¿Y yo? El que según ellos no servía para nada. A los 25, después de quebrar un negocio, quedé endeudado y volví a vivir con mis padres. Desde entonces, cada domingo familiar era un suplicio, bromas pasivo-agresivas, miradas de lástima, mi madre suspirando como si yo fuera una carga. Hasta que un día, por accidente, escuché una conversación entre mi cuñado y mi hermana en la cocina. Fue ahí cuando me enteré del secreto que mi familia había estado escondiendo durante años y que me dio el arma perfecta para poner a todos en su lugar. Me quedé helado detrás de la puerta. Al principio creí que había escuchado mal, que tal vez estaba malinterpretando, pero las palabras salieron claritas de la boca de mi cuñado. Mira, si tu papá llega a enterarse de que el dinero con el que pusimos la casa viene del fraude, se muere del infarto. Mi hermana, que siempre jugaba el papel de santa, respondió con un susurro nervioso. Por eso te he dicho 1000 veces que no lo menciones. Nadie en esta familia debe saberlo, mucho menos Marco. Con lo resentido que está, capaz va y suelta todo por despecho. Fraude, dinero sucio. Así que la casa perfecta de mi hermana, los viajes a Europa y toda su vida de revista, ¿estaba construida sobre un delito? Sentí una mezcla de rabia, asco y un poco de satisfacción retorcida. ¿Quién era el fracasado ahora? Yo, que había quebrado un negocio intentando salir adelante honestamente. O ellos, que habían financiado toda su farsa con plata robada. Ese día me encerré en mi cuarto con un nudo en el estómago. No dormí nada. Me la pasé recordando cada vez que mi hermana me miró con superioridad. Cada vez que mi madre comparó mis errores con sus logros. ¿Sabían algo mis padres? ¿O también estaban siendo engañados? Al día siguiente, fingí que no había escuchado nada. Saludé como siempre. Sonreí en el desayuno y hasta ayudé a mi papá a cambiar una lámpara. Pero por dentro mi cabeza hervía, planeando cómo podía usar esa información. Decidí que no actuaría con impulso. Esperaría el momento perfecto. Porque si iba a exponer a mi hermana y a su marido, quería que fuera de la forma más humillante posible, donde toda la familia se enterara de quiénes eran realmente. Lo que no sabía era que el destino me iba a dar esa oportunidad mucho antes de lo que pensé. Y lo que pasó después rompió a mi familia en 1000 pedazos. El destino me sirvió el momento perfecto en bandeja de plata, y ni siquiera tuve que mover un dedo. Fue en el cumpleaños número 60 de mi papá, una reunión grande, con tíos, primos lejanos, amigos de la familia, todos apiñados en el patio trasero, con música, parrillada y demasiado alcohol. Para mi hermana era la oportunidad de mostrar su vida perfecta. Llegaron con sus hijos vestidos como muñequitos de catálogo y con un regalo, carísimo para mi papá, algo que yo sabía que solo podían pagar con ese dinero sucio. Me dio tanta rabia la manera en que se paseaban sonriendo, recibiendo halagos, mientras yo me quedaba al margen con un vaso de cerveza, tragándome el resentimiento. Hasta que escuché lo que me desató por completo. Mi tía Clara, que siempre fue una metiche, le dijo en voz alta a mi mamá: «Ay, pero qué orgullo tus hijos. Mira a Verónica, con esa casa tan hermosa, esos viajes. Y Marco, bueno, al menos está intentando, ¿no?». Solté una risa seca. Y mi madre, para rematar, dijo: «Sí, bueno, por lo menos Marco no ha terminado en cosas raras. Aunque a veces me preocupa que siga tan estancado». Ahí exploté. No lo planeé. Fue como si algo en mi cabeza hiciera clic. Di un paso al centro del patio. Levanté la voz y solté la bomba frente a todos. ¿Cosas raras? Pues raro es que tengas una hija que vive en una mansión pagada con dinero robado. Mamá. Todos se quedaron en silencio. Literalmente, se escuchó cómo se cayó un tenedor al plato. Mi hermana abrió los ojos como platos y su esposo se puso pálido. ¿De qué demonios hablas, Marco?, chilló mi hermana con esa voz aguda que siempre usaba para manipular. ¿No sabías, mamá, papá? Seguí con el corazón acelerado. Tu hijita y su marido cometieron fraude para pagar su casa. Por eso viajan tanto, por eso presumen tanto. El dinero no salió de su trabajo honrado, salió de estafar gente. Mi cuñado intentó interrumpirme, tartamudeando que eran calumnias.
Pero yo ya estaba decidido a acabar con su teatro. ¿Quieren pruebas? Porque yo sí las tengo, dije sacando el celular. Grabé la conversación que tuvieron en la cocina hace 2 semanas, donde admiten todo. Reproduje el audio a todo volumen. El patio estaba tan silencioso que se escuchaban hasta los ladridos de un perro en la casa vecina. Las palabras de mi cuñado y mi hermana retumbaron, claras, incriminándolos. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Mi papá se puso rojo como un tomate y mi tía Clara casi se desmaya del chisme. Fue un caos. Los tíos cuchicheando, los primos grabando con sus teléfonos. Algunos incluso se alejaron como si les diera miedo estar involucrados. Mi hermana rompió en llanto. Se le corrió todo el maquillaje mientras me gritaba que era un resentido, que quería arruinarle la vida. Pero la verdad es que ellos mismos se la arruinaron. Yo solo destapé lo que ya estaba podrido. Mi cuñado, furioso, trató de quitarme el celular. Pero mi papá se interpuso y le gritó que se largara de su casa. Nunca lo había visto así de indignado. Y ahí, parado en medio del escándalo familiar más grande que he visto en mi vida, entendí que por fin el peso que había cargado todos esos años se me quitaba del pecho. Después de ese día, mi familia dejó de ser la misma. La bomba que explotó en el patio de mis padres se regó como pólvora por toda la ciudad. Porque en familias como la mía, donde el chisme es casi un deporte, bastaron horas para que medio mundo supiera que mi hermana y su esposo habían amasado su vida perfecta, estafando a otras personas. Mis primos contaron que en sus casas no se habló de otra cosa durante días. Mi tía Clara, la misma que antes decía que yo era un fracasado, se encargó de pasar el chisme en cada grupo de WhatsApp familiar. Hasta mandaba audios llorando del impacto diciendo, «Imagínate, que la Verónica hizo fraude, y uno aquí admirándola. ¡Qué vergüenza con la sociedad!». Mi papá, que siempre fue un hombre duro pero muy orgulloso de su apellido, entró en una especie de crisis. No podía creer que su hija Estrella hubiera tirado por la borda la reputación de la familia. Hubo días en que no salía de su cuarto. Mi mamá andaba con los ojos hinchados de tanto llorar, repitiendo que ¿cómo no se dio cuenta antes? ¿Y mi hermana? Bueno, ella trató de sostener la mentira por unos días. Publicaba en redes fotos felices con frases tipo «envidiosos siempre hablarán» o «Dios es testigo de mi corazón limpio». Pero cuando la gente empezó a comentar, con capturas del audio que yo reproduje en la fiesta, tuvo que cerrar sus perfiles. Literalmente se convirtió en un chisme viral en nuestra ciudad. Lo peor, o lo mejor, según se vea, fue que la gente que habían estafado se enteró también. Resultó que no era un solo fraude. Había más personas que empezaron a compartir historias, facturas falsas, depósitos fantasmas, contratos torcidos. En menos de 2 semanas, el marido de mi hermana estaba siendo investigado formalmente. Vinieron notificaciones legales a la casa de ellos, y mi cuñado terminó mudándose con sus padres, porque no soportaba la presión ni los insultos de vecinos y conocidos. ¿Y mi hermana? Se quedó prácticamente sola. Muchas amigas le dieron la espalda para no verse embarradas. Hasta los papás del colegio donde iban sus hijos. Empezaron a murmurar tanto que prefirió sacarlos e inscribirlos en otro lado. Pero el verdadero karma llegó cuando mi papá decidió cambiar su testamento. Siempre había dicho que dejaría la casa familiar a mi hermana, porque ella tiene hijos que criar. Después del escándalo, redactó un nuevo documento y me lo mostró. «Marco, yo sé que no siempre fui justo contigo. No quiero morir sin reconocer quién realmente tiene principios en esta familia. No te voy a mentir, sentí algo de tristeza por cómo terminaron las cosas. Porque al final del día, pese a todo, era mi hermana. Pero también sentí alivio, porque toda mi vida viví siendo el hermano menor que no daba pie con bola, mientras ella construía un imperio de mentiras. Ahora la verdad salió a la luz. Y aunque yo no me volví rico ni famoso por eso, dormía tranquilo por primera vez en años. Sin comparaciones, sin caretas, sin cargar culpas que no me correspondían. Pasaron un par de meses desde que el escándalo estalló, pero la herida en mi familia seguía abierta, supurando. Mi hermana apenas sí hablaba con mis padres, quienes se habían distanciado para procesar todo lo que había pasado. Y yo, sinceramente, estaba empezando a recuperar mi vida, sin la carga de sentirme el fracasado de la familia. Hasta que un día, sin previo aviso, mi hermana apareció en la puerta de mi habitación. Tocó con esos golpecitos suaves que usaba desde niña cuando quería que alguien le abriera, sin hacer escándalo. Cuando miré por la mirilla y la vi ahí,
despeinada, sin maquillaje, con unas ojeras tremendas. Casi no la reconocí. Abrí. ¿Qué quieres, Verónica? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Marco, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Le hice un gesto para que entrara. Se sentó en el sillón como si cargara 100 kilos encima. Por un momento dudé si me iba a salir con alguna excusa. Todo fue un malentendido. Pero no, su voz tembló. Marco, mi vida se ha convertido en un infierno. El colegio no quiere a mis hijos de vuelta. La gente me señala en la calle y mi esposo, bueno, está a punto de ir a juicio. Ya no sé qué hacer. Respiré hondo. Parte de mí sentía algo de compasión. Era mi hermana, al fin y al cabo. Pero la otra parte, la que recordaba cada humillación, cada vez que me hizo sentir menos. Tenía ganas de decirle, te lo mereces. ¿Y yo qué quieres que haga, Verónica? Tú solita te metiste en este lío. Sé que fui una estúpida. Que me dejé llevar por la ambición. Pero Marco, por favor, habla con papá. Dile que no me quite la casa. Es lo único que tengo ahora. Ahí me ardió la sangre. ¿En serio vienes a pedirme eso? Después de años burlándote de mí, de usarme como el ejemplo del que no debía seguirse, después de que construiste tu vida perfecta con dinero robado. No, Verónica. Por primera vez en mi vida no pienso ser el que arregla tus cagadas. Ella rompió a llorar cubriéndose el rostro con las manos. No lo entiendes. Tengo hijos, Marco. Ellos no tienen la culpa. ¿Y yo sí tenía la culpa de que ustedes me vieran como basura? ¿De que mamá siempre me comparara contigo? Tú elegiste ese camino. Ahora enfrenta las consecuencias. Se quedó callada. Me miró con un resentimiento que casi daba lástima. Y entonces se levantó limpiándose las lágrimas con rabia. Te vas a arrepentir de esto. Algún día vas a necesitarme, Marco. Sonreí con tristeza. Créeme que después de todo esto, no volveré a necesitar nada tuyo. Salió dando un portazo que retumbó en toda mi habitación. Fue el último contacto directo que tuve con ella. Después supe que se mudó lejos, intentando empezar de cero en otra ciudad donde nadie conociera el escándalo. Su esposo terminó condenado y pasó un buen tiempo en prisión, y mis padres, aunque les dolía el vacío, aceptaron que las decisiones de ella tenían consecuencias. Yo por primera vez me sentí libre. Seguí reconstruyendo mi negocio poco a poco, sin presiones ni comparaciones. Y cada vez que alguien me preguntaba por mi hermana, solo respondía con un encogimiento de hombros. Porque al final, el chisme más grande de mi familia terminó siendo su propio castigo. Y el mío fue dejar de cargar con lo que nunca me correspondió.